¿Cómo estás, Herbert? Buenas noches. Mi estimado doctorazo, todo tranquilo. ¿Qué Aquí tal? terminando el examen. ¿Cómo te ha ido en tu examen? Se podría decir que bien nomás, doctor, sí. Sí, Había una que otra pregunta nomás que estaba un poquito para pensar. sí. Bueno, de todas maneras, tenemos como 25 minutos más de clases, 35 minutos en realidad. Vamos a esperar unos 2 minutos a que ingresen algunos más de tus compañeros. Y si no, empezamos la retroalimentación con el tema de las preguntas del examen, cuáles eran las respuestas y vemos qué dudas tenías. ¿Ok? ¿Está bien, doctor? ¿Listo? Ya. Esperaremos 2 minutitos para que se conecte. Hoy día hizo bastante viento, ¿no? Sí, doctorazo, pucha, terrible. Y aparte, está comenzando las lluvias ya, temporada de lluvia. Ah, sí. Vi Sí, que estaba está lloviendo. nublado, pero no, como en realidad no, en la noche, a partir de la tarde tenía clases, no salí del departamento,
No me he fijado si llovió o no llovió. Ah, sí, sí, por mi zona llovió un Ah, poco, sí. doctor. Ah, sí, ya, Sí, seguro. Y bueno, sí, más bien empezaremos con la temporada de lluvias, porque imagínate que estemos en sí, temporada de calor y no haya lluvias, ahí vamos a estar fritos, che. Va a haber una sequía terrible en la parte de los valles, ¿no? Valle Alto, Valle Bajo, si no llueve. La angostura es la que va a sufrir las consecuencias, ¿no? sí, doctorazo. Mm, bueno, creo que van a ir conectándose poco a poco. Empezaremos. Está bien, doctor. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está. ¿Se ve la pantalla del Word? Sí, doctor, se ve. Ok. Entonces, ese era el examen del primer parcial. Bueno, todo era de desarrollo, ¿no? Pero eran preguntas bastante básicas. He tratado de englobar todos los temas y ver lo más importante que hemos llevado, ¿no? Entonces, una de las preguntas decía, defina en sus propias palabras qué era AILU. Entonces, no nos olvidemos, dice, el AILU era la unidad básica de toda la organización social, cuyos miembros reconocían antepasados comunes, aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada AILU, formado por aproximadamente 100 familias encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus integrantes. Es un concepto básico, ¿no? Que podías variar con el tema de tu respuesta. Pero hay algunos ítems que tenían que estar, como por ejemplo el de unidad básica, eh, poseían tierras comunales que eran trabajadas por todos sus integrantes, tenían un jefe, podrías colocar todo eso, ¿no? Entonces, si has puesto la mayor parte de eso o algo similar, entonces tu respuesta está Doctor, yo le puse el conjunto de familias ligadas, ligadas entre sí. sí, con sangre y afinidad. Sí. Y tiene un modo de producción económico, también Ujú. tiene un modo de distribuir sus bienes. ¿También Exacto. es válida? Sí, sí, claro que sí. Está dentro de los conceptos que definen a ILU, ¿no? Ok, número 2 dice, ¿en qué consiste el control vertical de los pisos ecológicos? Entonces, era una estrategia para compensar la falta de centros de intercambio de productos. Cada ILU busca el acceso a recursos de otros niveles altitudinales, refleja los esfuerzos de los campesinos para contrarrestar la inestabilidad climática a través del control directo de la producción en ecosistemas distantes. Cada etnia mantenía un espacio nuclear en donde producían alimentos como el maíz, tubérculos, en este espacio donde se concentraba la población y el poder político, y los alrededores existían zonas multiétnicas en donde se producía otros alimentos como algodón, ají, coca, criaban rebaños de alpacas, llamas, y se explotaban los bosques para obtener madera y otros recursos. Los incas supieron aprovechar la diversidad de cada piso ecológico según el clima, el relieve, la altura y otros factores. Entonces, ese es el concepto que hemos dado, que está en el libro de Murray, ¿no? Del concepto de Doctorazo, los pisos ecológicos. sí, Dime, Herbert. algo por ahí, algo por ahí puse igual, doctor. Está bien. Sí, ¿no? Diferentes pisos, es decir, diferentes regiones producían diferentes alimentos y había el intercambio, ¿no? Entre ellos, justamente para evitar el tema de la escasez de algunos productos. Ok, número 3, ¿qué era la mita? Fue un sistema de trabajo obligatorio utilizado en la región andina, tanto en la época incaica como en la anterior a la conquista española de América. La mita proveía al Estado de la energía indispensable para construir y conservar caminos y puentes. Era un sistema de trabajo a favor del Estado, destinado a la formación de la civilización que implicaba la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas, puentes, etc. Y al final fue de más uso en las minas de Potosí en la época colonial, ¿no? Entonces eso era la mita.
trabajo obligatorio, utilizado en la época incaica y más en la época de la colonia, ¿cierto? Acá en Bolivia nos referimos mayormente al trabajo forzado que existía en las minas de Potosí. Pregunta número 4, dice, ¿cuándo se promulgó la primera ley de reforma agraria en Bolivia y cuáles fueron sus fundamentos? La fecha ya saben, es el 2 de agosto de 1953 en Ucureña. La reforma agraria se proponía abolir la servidumbre o el colonato campesino e indígena, poner término o fin al régimen de la hacienda y proporcionar tierra a los que no la poseían. Aquí podrían poner también el tema de la tierra es para quien trabaja, que era uno de sus fundamentos, ¿no? Sí, sí, doctor, ya le puse eso. La tierra es para quien trabaja y el objetivo es la abolición, ¿no? La abolición total de la La servidumbre. abolición de, exacto. Doctor, ¿Sí? buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está? estás, Aldrin? Dime. Doctor, ahí ahorita ya tengo un error. Es que ¿sabe qué pasa, doctor? La anterior clase, eh, su persona dijo que era el 52 y estaba en esa duda, doctor. Bueno, en sí en el La 52, el 53 es pre- donde se ha hecho toda esta reivindicación. sí, ha habido Pero una yo, pre, una prefase de la reforma agraria que la han implementado a partir del 52, a partir de la revolución del 52, del 9 de es abril, que yo puse 52, doctor. 2 de agosto de 1952. 52 del gobierno de Víctor Paz Extensor. Sí, o sea, está bien la respuesta, ¿no? En realidad, la promulgación de la ley escrita Oh, se la ha hecho en 1953, el 2 de agosto, pero ya a partir de la revolución en el 52, la gente campesina ya se había repartido y distribuido las ok. tierras coloniales, las tierras que estaban en la época de la República, ¿no? Entonces, no te preocupes, no Entonces, está mal la ok, respuesta, doctor. pero obviamente tiene su puntaje, ¿no? Es una pregunta Gracias, de doctor. desarrollo, no te preocupes. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la evaluación de la reforma agraria? En esto puede haber varias respuestas, pero básicamente tendría que contener lo siguiente, ¿no? La reforma agraria como política de distribución de tierras se aplicó de manera heterogénea, es decir, no fue igual para todos, ¿no? Cuyos resultados son la distribución desigual y diferenciada en el altiplano y los valles. Dio lugar a una excesiva parcelación de la tierra, originando el minifundio, mientras que en tierras bajas produjo una elevada concentración de la tenencia de la tierra. En de tierras bajas estamos hablando de la región de los llanos, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Donde solamente había una persona que era dueña de varias hectáreas o cientos de hectáreas de tierra, porque estamos hablando de la empresa ganadera, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Si ustedes lo han dicho en otras palabras, no hay ningún problema, pero básicamente la distribución de tierras en la reforma agraria no fue igualitaria, no fue homogénea, ¿cierto? Fue desigual y diferenciada. Y obviamente había personas que se aprovecharon políticamente para tener obviamente más tierra, ¿no? Esa era la evaluación de la reforma agraria de 1953, ¿no? Pregunta 6. Dice, defina en sus propias palabras qué es el derecho agrario. Entonces, hay varios conceptos de derecho agrario, pero básicamente debería tener lo siguiente, ¿no? El derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos, disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Y pueden integrar algunos otros elementos, pueden en vez de propiedad rústica hablar de la propiedad agraria, en vez de poner carácter agrícola, podrían poner carácter agropecuario, porque no solamente se refiere al cultivo de la tierra, sino también se refiere a la tenencia y a la crianza de animales, ¿no? Entonces, voy a leer los conceptos que han puesto y de acuerdo a eso les pongo el puntaje, pero básicamente ese es el concepto. Y aparte que la pregunta es algo personal, ¿no? Definen sus propias palabras.
La pregunta número 7 decía cuáles son los institutos del derecho agrario. Entonces, según la doctrina, los institutos del derecho agrario son la propiedad agraria, la empresa agrícola, los contratos agrarios y el proceso agrario. Esos son los 4 institutos del derecho agrario que están dentro de la doctrina. Entonces, era solamente nombrar esos. Si es que les falta alguno, bueno, entonces, de acuerdo a eso va a ir su puntaje. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda en esa pregunta. No, doctorazo, todo tranquilo. Ok. Número 8. ¿Qué es el INRA y cuáles son sus funciones? Entonces, el INRA, ya saben, es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con jurisdicción nacional, personería jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, según el artículo 17 de la Ley 1715, y es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país. Podrían decirlo de otra manera, si ustedes gustan, ¿no? Pero esa es la información básica que debería estar en sus respuestas, ¿no? No sé si tienen alguna duda, consulta en esta parte, la pregunta número 8. Con tal de que me digan Instituto Nacional de Reforma Agraria, dirigir, coordinar, ejecutar, planificar, consolidar el proceso de reforma agraria en el país, ya básicamente tienen la respuesta, ¿no? Sí, doctor, está bien. Ok. Pregunta número 9. ¿Qué es la propiedad agraria y cómo está clasificada? Hay varios conceptos de propiedad. No se olviden que la propiedad es un derecho, ¿cierto? Entonces pueden empezar por ahí, ¿no? Un concepto que hemos visto en clases es que es un derecho real, más amplio y completo de una persona natural o jurídica sobre un bien o conjunto de bienes que conlleva una suma de facultades o poderes reconocidos por la ley y que tiene base de título legal. Así como las tierras de la propiedad agraria comprende todo predio susceptible de tener uso agrario, como son las tierras de uso agrícola y de pastoreo con recursos forestales y de fauna. Si ustedes han dado otro concepto, básicamente tienen que hablar de uso agrícola, recursos forestales, fauna. No se olviden que es un derecho y que obviamente llega a una suma de facultades o poderes reconocidos por un título legal. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos básicos que debería tener la respuesta de ustedes. Puede variar, obviamente. Este es un concepto que hemos visto de un autor en específico. Si no estoy equivocado, es de Ramiro Barrenechea. Pero si ustedes han dado otro, no hay ningún problema. ¿Ok? Acá nos hemos olvidado de cómo está clasificada. No se olviden, hablamos de solar campesino, mediana propiedad, empresa agrícola, empresa ganadera y las tierras comunitarias. Me olvidé de esa parte. Entonces, esa es la respuesta, cómo está clasificada la propiedad agraria. Ok, la pregunta 10 dice, ¿cuál es el fundamento legal para la indivisibilidad de la propiedad agraria? No se olviden, según la Constitución Política del Estado, la propiedad agraria es indivisible, es inembargable, es... ¿qué más dijimos? Aquí está el artículo 394, ¿no? La pequeña propiedad es indivisible, es un patrimonio familiar inembargable, no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria, y la indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria de las condiciones establecidas por ley. Entonces, el fundamento legal es ese. La Constitución Política del Estado indica eso, ¿cierto? El artículo 394. Entonces, con que ustedes hayan puesto el artículo 394 de la Constitución Política del Estado, es suficiente. O la Constitución Política del Estado indica,
que la propiedad agraria es indivisible, inembargable, etcétera. Entonces, con eso está más que suficiente. ¿Ok? Pregunta número 11 dice, ¿cuáles son las modalidades de distribución de la tierra? El artículo 42 nos indica que son dos las modalidades de distribución de la tierra. Hablamos de la dotación y de la adjudicación. Artículo 42 de la ley 1715. Son esos dos, nada más. Pregunta número 12, ¿cuál es la diferencia entre dotación y adjudicación? La dotación es a título gratuito, exclusivamente a favor de las comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se efectúa exclusivamente en favor de dichas organizaciones representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos a defecto de ellas. Y la adjudicación es a título oneroso, a valor del mercado y en concurso público calificado. La adjudicación en concurso público calificado procede en favor de las personas naturales o jurídicas que tengan una posesión legal. Entonces, lo único que tenía que colocar es la diferencia entre dotación y adjudicación. La dotación es a título gratuito para las comunidades campesinas, pueblos indígenas, y la adjudicación es a título oneroso, a valor del mercado y en concurso público calificado para cualquiera, ya sea personas naturales o jurídicas. Esa es la diferencia entre dotación y adjudicación. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor, todo tranqui. Ok, entonces era suficiente con que coloquen eso, ¿no? ¿Qué es la función social de la propiedad agraria? La función social es el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas, originarios, campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia, de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. Esa es la función social. Ahora, la función económica social es el empleo sustentable de la tierra. Fíjense, uno es aprovechamiento y el otro es empleo. Esa es la diferencia entre función social y función económica social. Es el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de las actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia. Aprovechamiento sustentable y el otro es empleo sustentable de la tierra. Uno para pueblos y comunidades indígenas mayormente y la otra es para beneficio de la sociedad de interés colectivo y del propietario. Esto obviamente está en el concepto que hemos llevado y en el código, perdón, en la ley agraria, la 1715. Pregunta 15, ¿qué es la expropiación de la propiedad agraria? El Estado, con fines de utilidad pública o social, adquiere bienes de una persona, limitando su derecho de propiedad conforme a procedimiento determinando en los preceptos legales que rige el efecto y mediante el pago de una indemnización justa. Eso es la expropiación. ¿Cierto? El Estado adquiere el terreno de la otra persona o de una persona ya sea natural o jurídica, limita su derecho de propiedad, pero lo indemniza con el precio justo. ¿Y qué es la reversión de la propiedad agraria? La reversión es la restitución de la propiedad agraria al dominio originario del Estado o de la nación, sin indemnización alguna cuando su uso perjudique al interés colectivo. Entonces, esa es la diferencia entre expropiación y reversión. Expropiación es que el Estado te quita, restituye a su dominio, pero te hace un pago. En cambio, la reversión es la restitución al poder del Estado, pero sin indemnización alguna. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre expropiación y reversión.
Pregunta 17 dice, defina en sus propias palabras qué es una área protegida. Las áreas protegidas son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo, jurisdicción especial para la consecuencia de objetivos de conservación de la diversidad biológica. Entonces ustedes podrían colocar algo similar, ¿no? Un territorio que está protegido por el Estado para la conservación de fauna, flora, etc. ¿Ok? Entonces, eso es un área protegida. Hay varios conceptos. La pregunta es abierta, ¿no? Dice, define en sus propias palabras. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, doctor, todo tranqui. Ok. Siguiente, dice, ¿qué es el saneamiento de tierras? De acuerdo al artículo 64 de la ley 1715, la ley INRA es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Ese es el saneamiento de tierras. Entonces podrían colocar, si no han colocado tal como indica la ley, que es el procedimiento destinado a perfeccionar el derecho de propiedad de la propiedad agraria, ¿no? Eso es el saneamiento de tierras. Básicamente eso. Si han colocado otro concepto, debería tener algo similar, ¿no? Procedimiento, técnico jurídico, perfeccionamiento del derecho de propiedad, etc. Ok, la pregunta número 19 dice cuáles son las finalidades del saneamiento de la propiedad agraria. Entonces, las finalidades están establecidas en el artículo 66 de la ley 1715, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Uno, la titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económica social o función social definidas en el artículo 2 de esta ley, por lo menos 2 años antes de su publicación, aunque no cuenten con trámites agrarios que los respalden, siempre y cuando no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante procedimiento de adjudicación simple o de dotación según sea el caso. 2, el catastro legal de la propiedad agraria. 3, la conciliación de los conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias. 4, la titulación de procesos agrarios en trámite. 5, la anulación de los títulos afectados de vicios de nulidad absoluta. 6, la convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y cuando la tierra cumpla la función económica social. 7, la certificación de saneamiento de la propiedad agraria cuando corresponda. Y no nos olvidemos del artículo 38, que incluye el numeral 8. En el artículo 66, que dice la reversión de predios que contando con título exento de vicios de nulidad no cumplan total o parcialmente con la función económica social. Esos son las 8 finalidades del saneamiento de la propiedad agraria que están establecidos en la ley 1715 con su modificación a la 3545. Entonces, ustedes me dirán, ¿han colocado todas? ¿Algunas? Herbert, Aldrin. Sí. ¿No? Puse a título de procesos agrarios, doctor. Ya. Con que hayan puesto unos 3 o 4, yo creo que ya. Con eso ya puede. Pero si han colocado todos, está muy bien. No se olviden, las finalidades están contempladas dentro de la ley, ¿no? El artículo 66 es el que motiva. Y finalmente la última pregunta, la pregunta número 20, dice ¿cuáles son las modalidades de saneamiento en la legislación boliviana? Son 3 las modalidades: el saneamiento simple, el saneamiento integrado al catastro legal y el saneamiento de tierras comunitarias de origen, que están en el artículo 69 de la ley 1715. ¿Ok? Entonces, todas estas son las preguntas
que han tenido en el examen del primer parcial. Doctor, una consultita. Dime, Una Herbert. consultita, doctor. El cuadro comparativo, ¿de qué tema tiene que ser específicamente? Ustedes escogen el tema que quieran y hacen el cuadro sinóptico. ¿Está bien, doctor? Sí, sí. Perfecto. Eso me olvidé comentarles, ¿no? Pero ya que están acá, entonces hay una sección en la parte del Moodle. Déjenme ver. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Se Sí, ve doctor. el Moodle? Ya, entonces acá lo que tienen que hacer es escoger uno de los temas avanzados en el primer parcial y elabore los cuadros sinópticos del tema escogido. Ok, entonces se elaboran y pueden subirlo en un archivo en Word, en una foto, en un archivo en PDF, en Excel, no sé, en el que ustedes quieran para ver el tema de la elaboración de los cuadros sinópticos. Si quieren pueden usar un programa como el Visio, si quieren, para elaborar los cuadros. ¿Ok? Pero solo de un tema. Solo de un tema. Nada más. Está bien, doctor. Solo un tema, ¿no? Sí, Máximo 2 hojitas. Eh, yo creo que les va a tomar máximo 2 planas, exagerando. Todo depende de cómo lo hagan, cómo lo elaboren, ¿no? Vean algún tutorial de cómo elaborar los cuadros sinópticos. Hay programas para elaborar los cuadros sinópticos que les va a tomar como media hora hacerlo directamente. Tienen el plan global, ¿cierto? Entonces, el plan global está acá. Utilicen ese. Descárguenlo y vean el plan global operativo. Escojan un tema de ahí. ¿Ok? No se compliquen mucho. Es un cuadro sinóptico. No es redactar toda una, ¿cómo se llama? Toda una lección. Es un cuadro, nada más. ¿Ok? Ok, muchachos. ¿Dudas, consultas? ¿Algo más? Aldrin, Karina. Doctor, hasta mañana tenemos para presentar el cuadrito, ¿no, doctor? Para que lo Sí, haga ahorita. es hasta mañana, hasta medianoche. Está bien, 23. doctor. No lo voy a tratar de hacer ahorita para presentarlo ya nomás. Ok. Aldrin y Karina, ¿tienen alguna duda, consulta, reclamo? No, ninguno, doctor. Sí, no, doctor, no, era muy largo el examen. Sí, te cuento que por instrucción del tema de dirección nos han dado las instrucciones cómo deberíamos hacer el examen. Entonces nos han dicho las preguntas, cuántas preguntas teníamos que hacer, cuánto tiempo tendríamos que darles, el tema de las recomendaciones de la clase de retroalimentación. Justamente por eso les he pedido que nos conectemos, porque como tenemos 3 periodos seguidos, el último deberíamos hacer retroalimentación. Si teníamos solamente 2, entonces era la siguiente clase y esta solamente iban a dar el examen nada más, ¿no? Entonces es como la clase de retroalimentación. El doctor Unzueta nos ha pasado una serie de recomendaciones para que evitemos el ser sancionados con un memorándum y que obviamente grabemos el tema del examen en Moodle, ¿no? Entonces, yo voy a colgar las grabaciones al Moodle, pero las 2 primeras, por si acaso, están solamente con la proyección del examen, nada más. La última que va a decir tercera parte va a ser la de retroalimentación, ¿ok? Esta va a estar grabada. Las otras, bueno, son simplemente la imagen, nada más. No se asusten si ven 3 partes y ven todo en silencio, ¿ok? No se preocupe, doctor. Listo. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Sus notas, según orden de dirección, tienen que estar para el día, estamos martes, van a estar para el día viernes. ¿Ok? Doctor, la puntuación de hoy del examen que he fallado unas 3 o 4 he fallado. ¿Esos 2 puntitos o a un puntito vale? Cada pregunta es a 5 puntos. Ah, ya, a 5 Entonces de puntitos. ahí voy a sacar el promedio. Obviamente no debes tener todo mal,
sino que Claro, sí he fallado unos 3 o 4 más o menos de todo el quizás examen, pero sí. tengas el tema, digamos, de, ¿cómo se llama? El tema de ver menos puntaje en algunas que otras, ¿no? Las que has hecho bien vas a tener obviamente los 5 puntos sobre 5. Está bien, doctor, sí, sí, muchas gracias, más bien, sí, como le digo, como me revisé el examen ya me he dado cuenta que fallé unas 3 creo que son, sí. Sí, eso les va a servir a ustedes de referencia para saber más o menos cuánto tienen, ¿no? Sí, doctor, sí, por eso quiero hacer mi trabajito biencito para el trabajo 15 puntos, ¿no, doctor? Sí, exacto. Está bien, doctorazo. Ok, muchachos. Bueno, eso es todo, Herbert, Aldrin y Karina. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ninguna, doctor. Ok, ojo que la siguiente semana otra vez estamos volviendo a las clases presenciales. Entonces, por favor, si es que ustedes tienen la posibilidad de asistir a las clases presenciales, entonces háganlo. ¿Listo? No es obligatorio, pero la condición de dirección es que ya volvamos a la normalidad con este tema de las clases presenciales, porque no todo el tiempo vamos a estar con las clases virtuales, ¿ok? Obviamente estas clases van a ser grabadas también y van a ser subidas al Moodle, ¿cierto? Pero dirección nos está pidiendo que volvamos ya a la normalidad con este tema de la vacunación que tenemos y demás cosas, entonces ya yo creo que a partir del próximo semestre ya vamos a volver a la presencialidad. ¿Ok? Entonces, Sí, doctor, Ojalá, sí. la clase va doctor. a ser presencial. Dime, Herbert, Aldrin y Karina. Doctor, bueno, no, todos estamos de acuerdo, doctor, en todo y dale, vamos a tratar de asistir, doctor, muchas gracias por la enseñanza. Sí, por favor, traten de asistir a clases, ¿ok? A las clases presenciales. Si no pueden o le un contratiempo, tienen la grabación en Moodle. Listo, doctor, Listo, se doctor. cuida, un saludo. Un saludo entonces, Listo, doctor. muchachos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana, el día martes. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, escríbanme al chat de la clase y bueno, dispuesto a responder sus dudas. ¿Listo? Listo, doctor. Ok, Hasta luego. muchachos. Hasta luego. Ya pueden desconectarse. Nos vemos la siguiente clase.